La corrupción es quizás la peor forma de violencia. Por cada peso saqueado al sistema de salud se ponen en riesgo vidas humanas. Por cada peso robado a la educación se le priva a un niño de tener oportunidades. Por cada voto comprado se marchita la democracia. Colombia ha sido presa de una corrupción que se reinventa cada día y que sistemáticamente ha manchado a todos los gobiernos sin distinción. Es difícil calcular cuánto cuesta. Sin embargo, en el 2017 la Contraloría publicó un informe donde decía que podía llegar a costar alrededor de 50 billones de pesos anuales. Eso es más o menos como el valor de 3 líneas del metro o 3 reformas tributarias. Otros estudios más conservadores advierten que podría estar alrededor de los 14 billones de pesos. Sea como sea, el robo a las arcas del Estado es descomunal y parece que todavía no encontramos la cura. Para entender la dimensión del problema y por qué ha sido tan difícil combatir la corrupción en Colombia, hoy nos acompaña el exsecretario de Transparencia y director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso. Bienvenidos a Sin Corbata. Exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, muchas gracias por aceptar esta invitación a Sin Corbata. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hoy con ustedes. El gusto es todo nuestro y vamos a hablar, exsecretario, de un tema que es fundamental, que es central, sobre el que mucho se habla, pero hay muy pocas respuestas, y es justamente el problema de la corrupción en Colombia. Yo podría parecer obvio, podría parecer descontado, pero nosotros al término corrupción le damos muchos valores. El que se cola en una fila del Transmilenio, o Samuel Moreno, o los Emilios Tapias, es decir, en la palabra corrupción caben muchas cosas, y creo que es importante para la audiencia que nos sigue entender de boca de un experto qué se entiende, qué significa la corrupción. Gabriel, en sentido estricto, la corrupción es utilizar una posición de poder, de privilegio, una posición que le da acceso a una persona a las llaves, por ejemplo, de recursos públicos o de la contratación estatal, etcétera, a la toma de decisiones, para sacar provecho personal o para sacar un provecho a favor de un tercero. Eso es la definición típica, característica de corrupción. O sea, no importa si es un peso o un billón de pesos, siempre que haya un aprovechamiento de un recurso público se entiende que hay corrupción. Exactamente. Pero hay un concepto, creo yo, que está anclado, que es como el primo hermano, digamos, de la corrupción, que es el concepto del fraude, de la trampa. Y ahí es en donde vienen todos estos episodios, digamos, como por ejemplo cuando uno ve a alguien colándose en Transmilenio, como cuando uno ve a alguien colándose en la línea del cine, que son otro tipo de abusos, de aprovechamientos, de intentar sacar ventaja, ¿cierto?, en detrimento de los demás, pero que no es en sentido estricto corrupción en el sentido que acabamos de explicar. Sin embargo, sí hay un hilo conductor entre las dos cosas, que es la falta de integridad, que es lo que creo yo que define los dos tipos de comportamiento y que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es un país que está tejido, que está armado alrededor de comportamientos en los cuales la gente es permisiva, tolerante frente a esas infracciones a el código de integridad que debería ser la regla de conducta de todos los colombianos. O sea que hay en ese hilo conductor entre los distintos comportamientos que podrían ser fraude o anticorrupción, está, como coloquialmente se dice, el vivo vive del bobo, o una falta profunda de estructura, de cultura ciudadana, y que puede estar detrás de ambos tipos de comportamientos, si lo entiendo bien. Sí, totalmente. Y creo yo que el gran problema que estamos teniendo como sociedad es esa tolerancia, esa permisividad que tenemos frente a ese tipo de comportamientos. A veces son los de uno mismo, los de los familiares, los de los terceros, los del Estado, los de funcionarios públicos, que varían según qué tan bien o qué tan mal nos caiga la persona en cuestión, qué tan sintonizados estamos con su ideología o con su partido político. Y yo creo, Gabriel, que tenemos que avanzar, dar un salto mucho más drástico en repudiar la corrupción y las infracciones al código de ética que deberíamos
con el que deberíamos operar como sociedad. Independientemente de la bandera política, del color, de si es el candidato por el que uno votó o no. Y ya justamente frente a este tema de la corrupción como el aprovechamiento de recursos públicos para un interés propio de un tercero, exsecretario, ya entremos un poquito en materia de la corrupción en Colombia. ¿Cuál es la dimensión de este fenómeno? ¿Cuáles son sus costos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se lee la corrupción en Colombia hoy en día? Colombia desde hace muchos años, creo yo que uno podría describirla como un país en el cual hay una corrupción sistémica, estructural, que está directamente anclada a la forma en que opera el sistema político y además a la forma en que opera la economía ilegal, la economía del crimen organizado, que está directamente entrelazada con la manera en que funcionan los operadores políticos en las regiones, en el nivel nacional. Pero yo creo, Gabriel, que esa corrupción, que siempre ha sido sistémica y estructural, se está agravando durante los últimos años. Durante los últimos años, ¿qué quiere decir? Es decir, yo le diría, Gabriel, sin lugar a dudas, que lo que estamos viendo durante estos 3 años del gobierno de Gustavo Petro es la transformación de esa corrupción sistémica y estructural en una cleptocracia. Es decir, en un modelo de gobierno y de Estado y de sociedad en la cual los poderosos, quienes están arriba, utilizan el Estado para saquear las arcas del Estado sin consideración alguna. Mire lo que está pasando con Ecopetrol, lo que ha pasado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, lo que ha pasado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Uno ve escándalos en todas las entidades del gobierno nacional, pero además ve cómo está relacionado el gobierno nacional con operadores políticos en el Congreso. Entonces usted tiene ahí ministros de Hacienda, ministros del Interior, tiene presidentes de Senado, presidentes de Cámara de Representantes, todos comiendo del pastel de la corrupción, todos haciendo negocios por cuenta de los impuestos de los colombianos y sacando provecho personal. Pero exsecretario, digamos que si uno ve los últimos 30 años, pues cada gobierno ha tenido su gran escándalo de corrupción. Está Odebrecht, está Reficar, está Centros Poblados. ¿Qué es lo que, a su juicio, y con tanta vehemencia usted señala que es diferente frente a lo que ha pasado en gobiernos anteriores? Porque uno siempre ve que esa relación tóxica entre el Ejecutivo y el Legislativo no es la primera vez que desfalcan una entidad pública, no es la primera vez que dan contratos a dedos. ¿Qué es lo que hace la situación de hoy en día, esa cleptocracia, como usted la define, distinto a lo que ha pasado sistemáticamente en otros gobiernos? Yo creo que la permisividad y la tolerancia con la que está operando el alto gobierno frente al fenómeno. Mal que bien, en el pasado, cuando estallaban este tipo de escándalos, a veces tomaba unas semanas, unos meses, etcétera, pero al final terminaban cayendo los ministros o los congresistas o la gente que estaba involucrada con este tipo de escándalos. Pero con lo que está pasando durante la administración Petro, realmente esa gente es intocable. Mire lo que pasa con muchos de los ministros, con muchos de los aliados del gobierno, que parecen personas que están por encima de la ley, que además se dan algunos la licencia de insultar, como en el caso de la magistrada Cristina Lombana, a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia por una decisión judicial, en lugar de controvertir esa decisión por los canales. Es decir, es esta idea de que el Estado está al servicio de estos personajes y no que ellos están al servicio de la sociedad. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Y una última cosa, Gabriel, acá. Yo creo que se ha agravado mucho la captura del Estado. Ese es un concepto del cual hablamos quienes trabajamos en temas de lucha contra la corrupción, que, para explicárselo a la ciudadanía de manera sencilla, consiste en esas situaciones en las cuales el sector privado, contratistas, empresarios que tienen intereses particulares en la manera en que el Estado regula una u otra actividad económica, terminan apoderándose de funcionarios públicos que terminan tomando decisiones que les sirven al sector privado y que cambian las reglas de juego para que ese sector
esté operando de la manera en que más le sirve al negocio del cual son parte. Y eso es una dinámica que uno ve mucho en lo territorial, ¿o no? Es decir, donde uno ve que efectivamente hay castas políticas, hay caciques que son grandes varones y que se hacen a la contratación. Lo que usted está diciendo es que ese fenómeno, que igual no es nuevo en Colombia, ahora escaló al gobierno nacional, y que eso es novedoso, esa permisividad, que además, ¿de quién viene esa permisividad? ¿Es del mismo gobierno, es de la ciudadanía, es de los electores, del sistema? Es que mire, yo creo que esa relación de corrupción entre gobiernos y sector privado, contratistas corruptos, etcétera, como usted lo dice, siempre ha existido. Pero yo lo que siento es que ahora los funcionarios públicos están empeñados, están hipotecados, mejor dicho, el sector privado, algunos actores del sector privado han logrado controlar, casi que comprar, empeñar a esos servidores públicos. Mira el caso de Armando Benedetti. Armando Benedetti le recibe 3.600 millones de pesos a Euclides Torres. Claramente, el señor Euclides Torres después financia la campaña de Gustavo Petro de manera ilegal, financia el famoso evento de la P gigante en Barranquilla. Y resulta que cuando nombran a Benedetti como ministro del Interior, un mes después nombra como viceministro a un tipo que había sido socio de Euclides Torres. Y un mes después, el gobierno nacional nombra como superintendente de transporte, que es la entidad que regula muchos de los negocios del señor Euclides Torres, nombra a un tipo que también había sido socio de Euclides Torres, que se llama Alfredo Piñeres. Entonces, esto es la captura del Estado, es poner a funcionarios públicos al servicio de estos empresarios. ¿Y usted cree que esto es un pago de una deuda o es el case para las próximas elecciones? Yo no sé, es difícil ya como uno entrar a decir eso. Ahí uno tiene que ser muy cuidadoso en decir solamente lo que puede demostrar. Pero lo que sí podemos demostrar es que hay un conflicto de interés evidente, palpable, entre el rol del ministro del Interior como ministro que lidera el tema de la política en Colombia y las garantías electorales desde el gobierno nacional. Hay un rol evidente en donde hay un conflicto de interés, en donde él está nombrando a un tipo que tiene interés directo y ha tenido interés directo en los negocios de Euclides Torres. Entonces, eso es lo que uno puede demostrar. Ya creo que le corresponde a las autoridades mirar si eso se ha traducido en un abuso de poder o en algún acto de corrupción. Pero mire, hace unas semanas, desde la Superintendencia de Transporte se publicaron unas resoluciones, unos borradores de resoluciones que le están apuntando a la prórroga de unos negocios, de unas concesiones que lideran las empresas de Euclides Torres, que le puede generar un negocio de 290.000 millones de pesos. ¿Y eso es a dedo? Para los próximos 15 años. Es una resolución, ni siquiera es un contrato como tal. Entonces, si eso no es captura del Estado, Gabriel, yo no sé cómo podríamos llamarlo. Y aquí entonces se junta con otro problema que hemos conversado, exsecretario, y es, pues sí, ellos en 8 meses, en 9 meses van a dejar de ser gobierno, o por lo menos este mismo gobierno, y mientras tanto siguen avanzando las investigaciones, pero el problema de la justicia, la impunidad y la corrupción, ¿cómo se articulan? Es decir, ¿usted cree que estas personas que tienen prácticas corruptas lo hacen porque creen que tienen una patente de corso? No solo hay permisividad por parte del alto gobierno y de la ciudadanía, sino que se sienten intocables frente a la justicia. ¿Cuál es el problema de la justicia hoy en día cuando se trata de investigar, juzgar y sancionar estos actos de corrupción? ¿Por qué no funciona? Yo creo que tristemente hay actores de la rama judicial que han sido manoseados de manera evidente por parte de la clase política. La clase política tiene una influencia muy grande en el nombramiento del fiscal general, por supuesto. Ha logrado un nivel de penetración y de influencia importante sobre la Corte Suprema de Justicia. Ni se diga cuando hablamos de la elección del Contralor General, del Procurador General, que terminan muchas veces al servicio de estos personajes y que utilizan su poder y trafican influencias, repito, para lograr impunidad plena en las investigaciones en las que están siendo parte. Ahora, hay una cosa todavía más grave, que es la inacción de la justicia en los casos más importantes de mayor trascendencia para el país. Mire, el caso del cartel de la toga es emblemático en eso. Por un lado, la Corte sí se activa y logra las sanciones contra el señor Ricaurte, contra el señor Malo, contra el señor Luis Gustavo Moreno,
Pero por otro lado, ¿qué ha pasado con el señor Bustos? Leonidas Bustos. ¿Pero ese no está volado? Un tipo que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, que está en Canadá, volado de Colombia, que ha sido incapaz de venir aquí a darle la cara al país, a las autoridades, a explicar cuál fue su rol en todo este tema del cartel de la toga. ¿Hace cuánto fue el cartel de la toga? Pues habrá sido hace una década, por lo menos. Y es increíble que el señor Leonidas Bustos hoy en día, que la Corte Suprema no haya emitido una decisión de fondo sobre ese caso. Y yo no digo condenatoria necesariamente, porque ahí los jueces tienen que entrar a mirar la evidencia, las pruebas, hay un debido proceso. Pero es inaudito, inaceptable que la Corte no haya resuelto ese caso de fondo. Y eso es lo que ocurre en muchos de los casos más importantes. Los casos de Benedetti. Tiene 7 casos en la Corte Suprema de Justicia, sin decisión de fondo. Eso es inadmisible. ¿Y a qué atribuye usted eso? Porque en todo caso vimos que hubo un allanamiento de sus propiedades, incluso que hay una pelea de Benedetti con una magistrada de la Corte Suprema que daría la impresión de que efectivamente la Corte Suprema es la única que medianamente logra, digamos, encauzar esos procedimientos. ¿Usted cree que la Corte Suprema en todo caso ha sido tímida frente a estos megacasos de corrupción? Yo creo que hay un poco de paquidermia en general en la manera en que estos procesos se adelantan. Creo que hay unos problemas de procedimiento penal que permiten abusos por parte de los defensores, de los reos, de todas las partes que son parte del proceso penal. Las dilaciones de los procesos. Exactamente. Entonces hay una parte de eso. Creo que también hay un problema con la capacidad investigativa tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Corte Suprema de Justicia. Mire usted que cuando uno va, yo no sé cuándo fue la última vez que Gabriel fue a un despacho de un fiscal, por ejemplo, pero cuando usted entra a un despacho de un fiscal uno se encuentra 700, 800 expedientes como mínimo, ahí arrumados, casi con moho la mitad de ellos, y esos fiscales tienen, con suerte, un investigador que les ayuda con todo el tema de las pesquisas, del levantamiento de evidencia, de entrevistas, etcétera, los posibles testigos. Cada caso de estos toma décadas. Entonces hay una incapacidad del Estado de responder de manera rápida y ágil a los casos más dramáticos de corrupción y yo creo que tenemos que tomar una decisión muy seria de qué hacer al respecto. Hay un tema que a mí me parece crítico y es que en Colombia hay fiscales anticorrupción, hay una unidad especializada anticorrupción, pero no hay jueces especializados anticorrupción. ¿Cómo es eso? Los jueces, digamos que conocen distinto tipo de casos según unas competencias que les asigna la ley. Usted tiene unos jueces de familia, unos jueces laborales, hay como cierto nivel de especialización porque el derecho puede llegar a ser complejo, entonces uno necesita jueces que conozcan muy bien el oficio por cada materia. Pero resulta que en lo que tiene que ver con la justicia penal, los jueces que conocen los temas de corrupción, por lo general, en los casos importantes, son jueces penales de circuito que conocen 1000 otros casos. Entonces, el represamiento de esos procesos judiciales en esas cortes es muy grande. Los casos de corrupción están compitiendo con muchos otros casos. Sin el nivel de especialidad que se requiere para investigar estos casos. Exacto. Entonces, y además la corrupción es cada vez más sofisticada. Mientras que los corruptos están utilizando criptoactivos, criptomonedas, paraísos fiscales, estructuras societarias de inversión muy complejas, que a veces son difíciles de entender para los investigadores, los fiscales y los jueces. Mientras tanto, los jueces pues tienen la necesidad de conocer de 80.000 cosas distintas. Entonces, si uno pudiera tener unos jueces especializados anticorrupción, gente que entienda este problema, que entienda cómo es que se roban la plata, que conozca las estructuras típicas que se utilizan en los casos de corrupción, eso ayudaría muchísimo a, por un lado, que las decisiones sean más sólidas, pero también nos ayudaría a orientar y digamos que filtrar un poco, alivianar la carga de los casos que le llegan a los jueces anticorrupción. Y exsecretario, usted ya me dio parte de la respuesta a la pregunta que le quiero hacer a continuación y es, está bien la justicia, hay que revisar la posibilidad de tener jueces especializados, también unidades de investigación, de inteligencia, donde también podría haber mejoras.
pero los que hemos estudiado un poco este tema sabemos que la corrupción no tiene una cura única, no hay una bala de plata que logre, digamos, mitigar los efectos de la corrupción o resolver este fenómeno. ¿Cuáles son, a juicio suyo, con la experiencia que ha tenido aquí en el país y por fuera, cuáles podrían ser, además de una reforma de la justicia como la que usted acaba de plantear, otra serie de soluciones o alternativas para ser más efectivos y más eficaces en la lucha contra la corrupción? Gabriel, déjeme, yo me quedo un segundito en el tema de justicia porque acá es muy importante hablar de la independencia de la rama judicial y de los órganos de control. Estaba yo diciendo cómo la clase política ha logrado aprisionar, atenazar, ¿no?, capturar algunos de estos órganos de una forma importante. Una de las cosas que yo he visto que ha funcionado en algunos de los países que han sido más exitosos en este tema es diseñar unos procedimientos de selección de fiscales anticorrupción y de jueces anticorrupción con unos estándares muy elevados. En países como Ucrania, por ejemplo, se inventaron un cierto tipo de filtro en el que a usted le miran cada peso que usted ha movido desde sus cuentas bancarias a lo largo de todos los años. ¿Para los jueces o para los investigados? Tanto para fiscales, para ser elegido para ser elegido, okay, o para ser elegido usted tiene que ser juez. probo, mejor usted dicho. Tiene que ser una persona de una integridad fuera de cualquier duda. Fuera de cualquier duda. Cuando uno mira lo que pasa en Colombia ocurre es todo lo contrario. Usted tiene unos contralores cuestionados, que además salen de ser contralores, quieren ser después diputados o alcaldes. Usted ve la puerta giratoria entre la política. Para no ir más lejos, tuvimos el director de Fiscalías Anticorrupción condenado por corrupción. Es decir, eso es como el anatema. Entonces, hay un problema muy serio con esos nombramientos a dedo que muchas veces responden a las dinámicas del poder político y no del mérito y la excelencia y la competencia. Eso es lo que tenemos que solucionar. Hay otro problema muy grande que son los jueces en encargo. Yo no sabía qué grave era este problema. Hace unas semanas pude hablar con... ¿Qué quiere decir en encargo? O sea, que no son de carrera, sino que están provisionales. Son provisionales. Entonces, algunas personas con las que pude conversar de ASONAL, que es esta asociación de los jueces, me dijeron, mire, en Colombia hay miles y miles de jueces en encargo. Y les preguntaba yo, ¿y cómo nombran a esos jueces en encargo? Me decían, los magistrados de tribunal son los que van direccionando y diciendo, hay un procedimiento ahí, pero en la práctica, muchos de esos jueces que están en encargo son nombrados por magistrados, pero con una lógica muy política, de devolverle un favor a alguien que en algún momento le ayudó a ese magistrado a escalar en el juego del poder judicial en el país. O sea, también hay corrupción dentro de la rama de justicia, o malas prácticas dentro de la rama, que dificultan que la justicia pueda dar respuesta efectiva al problema de la corrupción. Exacto. Entonces, el problema de la corrupción, de la puerta giratoria, los conflictos de interés en la rama y en los órganos de control es monumental. Eso tiene que parar, y yo creo que tenemos que ser capaces de diseñar un sistema de unas murallas muy rígidas de hierro que separen la dinámica de la política de la dinámica de la administración de justicia. Eso que usted señala, secretario, es algo que suena que tomaría mucho tiempo o mucho esfuerzo o que de pronto requiere de una reforma constitucional, pero lo cierto es que el problema está ya, se nos va a estallar en las manos, y ya se nos estalló en las manos, y el próximo año va a haber elecciones. ¿Qué debería hacer un presidente en esos primeros 100 días? ¿Cuáles son esas medidas urgentes que debería tomar el próximo presidente o presidenta de la República? Si usted fuera asesor del presidente, le diría, vea, estas son las 3 cosas o estas son las 2 cosas que usted sí o sí tiene que hacer en los primeros 100 días, y después sí plantear la reforma a la justicia, la elección de los órganos de control, que son cosas necesarias pero que pueden tomar más tiempo. ¿Cuáles son esas recomendaciones prácticas, concretas, en los primeros 100 días del próximo gobierno? Hay 3 cosas que me parece que son fundamentales. La primera es la transparencia plena de la agenda de trabajo de los altos funcionarios del gobierno. Mire usted que... ¿Eso qué quiere decir? ¿Saber con quién se reúne cada quien? Eso quiere decir saber qué están haciendo, a dónde van, con quién se reúnen, que las cosas se hagan, Gabriel, por encima de la mesa. Yo creo que Colombia no tiene una ley de cabildeo,
Es una de las grandes falencias que tenemos. Está en trámite, pero dormida. Pero no claro, avanza en el Congreso. En Colombia ya se han hundido en el Congreso 12 proyectos de ley de cabildeo. Entonces, hay una cosa que tenemos clara, es que mientras sigamos teniendo este Congreso, que probablemente el que viene va a ser relativamente parecido, porque las reglas de juego del proceso electoral siguen siendo las mismas, lo cierto es que ese Congreso no va a aprobar una ley de cabildeo. Pero mire, Gabriel, que el presidente de la República, Petro, o el que venga, quien sea, sí puede darle una orden a todos sus ministros y a todos los directores de departamento administrativo de publicar su agenda y de publicar quiénes les están pidiendo citas y qué van a gestionar, por qué y para qué. Eso no necesita una ley, es cuestión de voluntad política. Exactamente. Entonces, agendas públicas y transparentes. ¿Qué sería la segunda recomendación? Ese es el primer tema. El segundo tema, que yo diría que es como un mango bajito, es avanzar con una reforma de transparencia plena del gasto público. Colombia hace años había creado el portal de transparencia económica, pero a ese portal de transparencia económica en el cual va entrando toda la información sobre el ingreso y el gasto de la nación, han dejado de incluir la información necesaria que permite ejercer un control efectivo, un control social, una veeduría ciudadana efectiva y sólida sobre cómo se está gastando la plata y de dónde está entrando la plata. Ese es otro tema que yo creo que es fundamental. Y que tampoco necesitaría reforma de ley porque está la ley de transparencia desde el 2014 que en todo caso obliga a que todos los datos sean públicos salvo los delitos con reserva, digamos, o clasificados. Exactamente. O sea, voluntad política, segundo. Y ahí menciona usted el tema de la ley de transparencia y acceso a la información, que yo creo que fue una reforma muy importante que sacamos en el año 2014. Es una ley que le permite a cualquier ciudadano pedirle información al Estado y si se la niegan le permite litigarlo e ir a un juez de la República para que ordene que le entreguen la información, si es que la ley lo permite. Pero yo sí creo que ha habido un proceso de opacidad creciente en esta administración. Uno pide información, por ejemplo, hace un par de semanas le pedí a la Presidencia de la República que me entregara todo el listado de los ingresos de una serie de personajes a unas reuniones con un funcionario en particular, o dos funcionarios en particular. Y me rechazaron sin fundamento jurídico real esa petición de información. Entonces yo ya lo litigué y ahorita está por ser definido en el tribunal. Que esos secretarios se ve reflejado en el número de tutelas en aumento por no responder los derechos de petición o no dar la información. Y veo que estas sugerencias que usted le haría al próximo gobierno van alineadas con, repito, un tema de voluntad política que no requieren grandes reformas, pero que sí pueden ser un mensaje muy fuerte. Sí. Secretario, se nos acaba el tiempo y ya en esta sección de 1 minuto tengo una serie de preguntas de respuestas de sí o no, son respuestas muy cortas. Usted recientemente ha denunciado al ministro Armando Benedetti por la adquisición de una casa, por el conflicto de interés con un contratista del Estado, por el pago no reportado de una serie de arriendos de un apartamento y lo ha puesto sobre las cuerdas. ¿Se podría decir, con base en la información que usted tiene, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha incurrido en prácticas corruptas? Pues Gabriel, es difícil decirlo de una manera tan categórica y uno cuando lucha contra la corrupción tiene que ser muy cauto en lo que dice y en que lo que dice se pueda demostrar y se pueda documentar. Todo lo que yo he dicho sobre el señor Benedetti está documentado, probado y es la rama judicial, es la Corte Suprema de Justicia quien tiene que entrar a determinar si el tipo incurrió en actos de corrupción o no. Entonces es la justicia. Pero en respuesta a esas denuncias que usted ha hecho, el ministro ha anunciado acciones judiciales y de hecho lo ha calificado con epítetos. ¿Usted le teme al ministro Armando Benedetti o a estos anuncios que él hace? No, en absoluto. En absoluto. Es que el ministro, si no fuera tan pésimo ministro y si no le estuviera haciendo tanto daño a Colombia, sería un mal chiste para reírse. Lo que le puedo decir sobre el tema del temor o no es que este no es un momento para ser cobarde, este no es un momento para miedo, este es un momento para luchar
para denunciar el abuso de poder y para además ocupar la política por parte de la ciudadanía. No se me adelante. Okay, no se me adelante, porque la próxima pregunta tiene que ver con eso. Usted llegó hace poco tiempo de Estados Unidos, donde fue experto en corrupción del Fondo Monetario Internacional y está hablando de lucha y del empoderamiento ciudadano. ¿Ese regreso suyo es porque usted está pensando en lanzarse al ruedo de la política? Mire, Gabriel, luchar contra la corrupción es eminentemente una actividad política. Ok. Porque es una actividad que busca defender el patrimonio público, es una actividad que busca defender el Estado de Derecho, es una actividad que busca defender las instituciones. Hay gente que me ha hecho invitaciones para lanzarme al ruedo de la política, yo lo estoy considerando. Es una decisión que no es fácil en un país como este, en el que se corren tantos riesgos en la actividad política, sobre todo haciendo lo que yo hago, que es denunciar la corrupción. Y a los poderosos. Pero Gabriel, sí quisiera hacer una invitación a la gente, y es a que independientemente del partido político, independientemente de su ideología, yo quiero invitar a los colombianos de bien, a la gente decente, a la gente que quiere construir una sociedad mejor, que se meta a la política. Que se meta a la política. Para ocupar ese espacio. Porque si no le cedemos el espacio a los Benedettis y a todo este tipo de personajes. Y finalmente, de los precandidatos presidenciales, ¿cree usted que hay alguno en particular que dé las garantías plenas de tener esa voluntad política que usted señalaba que era tan importante? De los más de 100 candidatos, ¿usted ve alguno que diga, este tipo me da las garantías? Y si usted lo ve, ¿quién sería para usted ese candidato que pueda reconducir al país en el camino de la transparencia? Pues hombre, en este portafolio enorme, infinito de candidatos que tenemos, yo el que veo que ha sido coherente con sus banderas, con lo que ha dicho a lo largo de la vida en lo que tiene que ver con los temas de integridad y anticorrupción, es Sergio Fajardo. Yo le diría que ese es el personaje. Pues muy bien, exsecretario Camilo Enciso, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Sin Corbata, donde analizamos el tema de la corrupción, que es uno de los peores males que enfrenta Colombia, una de las peores formas de violencia y que requerirá del próximo gobierno mucha voluntad política, pero también transformaciones de fondo, sobre todo en la justicia, como nos lo ha explicado usted hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriel. Y para ustedes, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche.